Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania enfrentó el caos y la destrucción. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, culpó a Alemania de toda la guerra, lo que llevó a una devastación tanto moral como económica. El país fue obligado a pagar reparaciones, ceder territorio y reducir drásticamente su ejército, lo que dejó a muchos alemanes sintiéndose traicionados y humillados. La economía colapsó y la hiperinflación hizo que los productos cotidianos fueran casi imposibles de costear. En medio de este descontento, la República de Weimar luchó por mantener la estabilidad, pero sus esfuerzos a menudo no fueron suficientes, creando un ambiente político en el que comenzaron a afianzarse ideas radicales. El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, NSDAP, más conocido como el Partido Nazi, comenzó como un grupo pequeño. Nació a principios de la década de 1920 y se basaba en un nacionalismo extremo, el antisemitismo y una feroz oposición al comunismo. Adolf Hitler, un exsoldado de la Primera Guerra Mundial, ascendió rápidamente a la prominencia en el partido debido a sus poderosos discursos y su visión para el futuro de Alemania. Hitler hablaba de una nación que podría regresar a su antigua gloria, pero solo si se deshacía de sus llamados enemigos, los judíos, los comunistas y aquellos a quienes culpaba por la derrota y el sufrimiento de Alemania. A principios de la década de 1920, el partido nazi tenía poca influencia. Alemania estaba inundada de grupos políticos extremistas, tanto de izquierda como de derecha, luchando por el control. Las calles de Berlín y otras ciudades a menudo estallaban en enfrentamientos violentos entre estos grupos, mientras el gobierno luchaba por mantener el orden. Aunque muchos grupos prometían cambios, pocos ofrecían soluciones concretas. Sin embargo, Hitler presentó una visión que resonó en muchos alemanes. Culpó de los problemas del país a los extranjeros y traidores dentro del país, dando a las masas desesperadas un chivo expiatorio para sus dificultades. En 1923, Hitler y los nazis intentaron tomar el poder a través del Putsch de la cervecería, un golpe fallido en Múnich. Hitler fue arrestado y condenado a prisión, pero este revés solo aumentó su determinación. Durante su tiempo tras las rejas, Hitler escribió Mein Kampf, Mi lucha, un libro que detallaba su ideología política. En él, expuso su creencia en la superioridad de la raza aria, su deseo de más espacio vital, denominado Lebensraum, para los alemanes, y su odio hacia los judíos. Este libro se convertiría más tarde en la base de la ideología nazi, atrayendo a más seguidores a la causa radical del partido. A medida que Alemania continuaba luchando económicamente durante la década de 1920, el partido nazi ganó impulso. El crack de Wall Street en 1929 provocó una depresión económica mundial que afectó especialmente a Alemania. El desempleo se disparó y el gobierno parecía impotente para detener la creciente crisis financiera. Muchos alemanes se desilusionaron con la República de Weimar, viéndola como débil e ineficaz. Hitler aprovechó al máximo esta situación, posicionando al partido nazi como la única solución al sufrimiento de Alemania. A principios de la década de 1930, el partido nazi había crecido tanto en tamaño como en influencia. En 1930, los nazis se convirtieron en una fuerza importante en el Reichstag, el Parlamento alemán, asegurando un número significativo de escaños. Los discursos de Hitler atraían a enormes multitudes y su mensaje de renacimiento nacional y venganza por las humillaciones de Versalles resonó profundamente en muchos alemanes que estaban desesperados por un líder que pudiera restaurar su dignidad. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania por el presidente Paul von Hindenburg. Las élites conservadoras creían que podían controlar a Hitler, pero subestimaron gravemente sus ambiciones. Una vez en el poder, Hitler no perdió tiempo en consolidar su autoridad. Un mes después de convertirse en canciller, el Reichstag fue incendiado. Hitler culpó a los comunistas por el incendio y lo utilizó como pretexto para reprimir a la oposición política. El decreto del incendio del Reichstag, aprobado poco después, suspendió las libertades civiles, permitiendo a los nazis arrestar a enemigos políticos y suprimir la disidencia. La ideología nazi se arraigó profundamente en todos los aspectos de la vida alemana. El concepto de Volksgemeinschaft,
o comunidad del pueblo, estaba en el centro de la visión de Hitler para Alemania. Esta idea promovía la unidad entre los alemanes racialmente puros arios, excluyendo y persiguiendo a quienes no encajaban en el ideal nazi. Judíos, romaníes, comunistas, homosexuales y personas con discapacidades fueron señalados como enemigos del Estado. Las leyes de Nuremberg de 1935 formalizaron las políticas raciales del régimen nazi, despojando a los judíos de sus derechos como ciudadanos y sentando las bases para futuras atrocidades. Para el alemán promedio, sobrevivir bajo el régimen nazi significaba conformarse con sus reglas opresivas. La vigilancia del régimen era constante y hablar en contra del gobierno podía llevar al encarcelamiento o la muerte. La propaganda llenaba cada rincón de la vida, desde los periódicos y las radios hasta las escuelas y los espacios públicos. Resistir o cuestionar al régimen significaba arriesgarlo todo. El control nazi, basado en el miedo, la propaganda y las promesas de grandeza nacional, convirtió a Alemania en un estado totalitario, transformando las vidas de sus ciudadanos y llevando al país por un camino oscuro. Bajo vigilancia constante, viviendo a la sombra del puño de hierro de la Gestapo. Una vez que Hitler tomó el control de Alemania, la Gestapo, o la policía secreta del Estado, se convirtió en uno de los instrumentos más temidos de la opresión nazi. Establecida en 1933 bajo Hermann Göring, la Gestapo creció rápidamente en una fuerza brutal utilizada para eliminar cualquier forma de resistencia contra el régimen. Reinhard Heydrich, Heinrich Himmler y Heinrich Müller fueron figuras clave en la conformación de esta aterradora organización. Müller, en particular, ganó el apodo de Gestapo Müller por su despiadada eficiencia en la caza de enemigos del Estado. La Gestapo operaba de manera diferente a una fuerza policial regular. Su misión no era manejar crímenes comunes, sino erradicar a cualquiera que amenazara el poder nazi, incluso de formas menores. Esto podía ir desde la oposición política hasta un simple comentario antinazi escuchado en un café. No había reglas claras sobre quién podía ser arrestado y no era necesaria evidencia legal. La Gestapo tenía plena autoridad para encarcelar a las personas indefinidamente sin un juicio, creando una atmósfera de miedo intenso donde cualquier forma de disidencia podía llevar a una desaparición repentina. Lo que hacía a la Gestapo tan aterradora era cómo disolvía la barrera entre la vida pública y la privada. Todos se convertían en sospechosos. La Gestapo dependía en gran medida de los informantes. Esta cultura de vigilancia hacía que fuera casi imposible saber en quién se podía confiar. La Gestapo trabajaba estrechamente con las SS y otras organizaciones nazis para mantener esta atmósfera de control y miedo. Infiltraron todos los aspectos de la sociedad, monitoreando la vida pública y privada. Escuchar emisoras de radio extranjeras era un delito penalizado con severas consecuencias. Incluso los diarios o cartas con pensamientos personales contra el régimen podían resultar en arresto. La privacidad se convirtió en algo del pasado, ya que la vigilancia nazi se extendió a todos los rincones de la vida alemana. Un momento clave en el ascenso del poder de la Gestapo ocurrió después del incendio del Reichstag, el 27 de febrero de 1933. El Reichstag, el edificio del Parlamento de Alemania, fue incendiado, y los nazis culparon a los comunistas por el ataque. Hitler aprovechó esta oportunidad para impulsar el decreto del incendio del Reichstag, que suspendió muchas libertades civiles. Este decreto dio a la Gestapo la base legal para arrestar a cualquier persona sospechosa de ser un oponente político, especialmente comunistas y socialistas. El incendio permitió a Hitler apuntar a sus enemigos políticos y consolidar el poder mediante arrestos masivos. Con el decreto del incendio del Reichstag en vigor, la Gestapo comenzó a arrestar a miles de comunistas, socialistas y otros opositores políticos. Muchos fueron enviados a los primeros campos de concentración, donde enfrentaron brutales condiciones y tortura. Los arrestos a menudo se realizaban sin cargos formales y se necesitaban pocas pruebas. Simplemente ser sospechoso de tener opiniones antinazis era suficiente para ser llevado por la Gestapo. La tortura y la intimidación eran tácticas habituales para extraer confesiones, a menudo obligando a las personas a admitir crímenes que no habían cometido. Poco después,
Hitler introdujo la ley habilitante, que se aprobó el 23 de marzo de 1933. Esta ley le otorgó la capacidad de aprobar legislación sin la aprobación del Reichstag, lo que efectivamente puso fin a cualquier semblanza de democracia en Alemania. Con la ley habilitante en vigor, el régimen nazi tomó el control total del sistema legal y la Gestapo se convirtió en la principal ejecutora del nuevo orden totalitario. La combinación del decreto del incendio del Reichstag y la ley habilitante permitió que la Gestapo operara sin restricciones legales. Se convirtieron en los ejecutores definitivos del miedo, silenciando la oposición con una brutal eficiencia. Las personas eran arrestadas a menudo en plena noche, llevadas a lugares secretos y sometidas a torturas físicas y psicológicas extremas. Muchos de los que fueron tomados por la Gestapo nunca regresaron. La amenaza de ser arrestado se convirtió en una realidad constante para cualquiera que mostrara el más mínimo signo de disidencia. Lemas nazis como «el chisme cuesta vidas» recordaban a los ciudadanos que las palabras imprudentes podían tener graves consecuencias. Incluso una broma sobre Hitler o un comentario pasajero contra el gobierno podían resultar en arresto. Nadie estaba exento de sospecha. Maestros, sacerdotes, empresarios, cualquiera podía encontrarse bajo la mirada vigilante de la Gestapo. Las iglesias, que una vez ofrecían refugio espiritual, tampoco se salvaron. El clero que se pronunciaba en contra de las políticas nazis, como el pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, fue arrestado y a menudo ejecutado. El alcance de la Gestapo se extendió mucho más allá de los oponentes políticos. Los judíos, los romaníes, los homosexuales y las personas con discapacidades también se convirtieron en objetivos principales. La Gestapo jugó un papel clave en la aplicación de las leyes de Nuremberg, aprobadas en 1935. Estas leyes marcaron el comienzo de la persecución sistemática que más tarde culminaría en el Holocausto. La Gestapo hizo cumplir estas políticas raciales, asegurando que los judíos y otros grupos marginados fueran expulsados de la vida pública y forzados a vivir en guetos, campos de concentración o algo peor. La vida bajo la vigilancia de la Gestapo estuvo marcada por el miedo constante. Actividades ordinarias como expresar tu opinión, interactuar con extranjeros o escuchar programas de radio prohibidos podían llevar a un severo castigo, encarcelamiento o ejecución. La red de informantes de la Gestapo aseguraba que incluso las conversaciones privadas fueran riesgosas y la amenaza siempre presente de ser arrestado se cernía sobre toda la población. A medida que el régimen nazi expandió su control, la influencia de la Gestapo creció aún más. Mientras hacían cumplir las leyes, también se aseguraban de que el miedo gobernara la sociedad alemana. Con cada arresto, enviaban el mensaje de que el régimen nazi era omnipresente, despiadado e implacable. Sobrevivir bajo la Gestapo significaba guardar silencio, seguir órdenes y no confiar en nadie. Para cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, la Gestapo había cimentado su papel como la columna vertebral de la opresión nazi. El terror que infundieron en la población mantuvo a las personas alineadas, asegurando que la oposición fuera mínima y cualquier resistencia fuera rápidamente aplastada. Una sociedad bajo asedio, propaganda e indoctrinación en la Alemania nazi. Una vez que Hitler y los nazis tomaron el poder, controlar las mentes de la población alemana se convirtió en una prioridad. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, recibió el encargo de crear una narrativa que consolidara el control del régimen sobre el país. Goebbels era un maestro manipulador, entendiendo cómo utilizar cada forma de medio para inculcar la ideología nazi en los corazones y mentes del pueblo. Su ministerio de propaganda tenía un objetivo claro: hacer que el mensaje nazi fuera ineludible. A través de periódicos, películas, radio, libros e incluso programas escolares, Goebbels moldeó la percepción pública de Hitler, el partido nazi y la misma Alemania. Goebbels no se apoyaba en la sutileza. El mensaje nazi era fuerte, claro e inescapable. Todo, desde los periódicos diarios hasta el entretenimiento, estaba lleno de propaganda que promovía la lealtad a Hitler y a la causa nazi mientras demonizaba a los judíos, comunistas y otros llamados enemigos del Estado. Goebbels se aseguró de que todos los medios de comunicación siguieran el mismo guión:
presentando a los nazis como los salvadores de Alemania. Su control sobre la prensa era absoluto. Los periodistas se vieron obligados a unirse a la Cámara de Prensa del Reich, donde solo podían publicar historias aprobadas por el ministerio. Cualquiera que resistiera era silenciado rápidamente, y los periódicos que no seguían la línea nazi fueron cerrados. La radio se convirtió en una de las herramientas más poderosas del arsenal propagandístico de Goebbels. Se aseguró de que cada hogar alemán tuviera acceso a una radio barata llamada el Volksempfänger o receptor del pueblo, que estaba diseñada específicamente para transmitir solo contenido nazi aprobado. Los alemanes se despertaban, iban a trabajar y volvían a casa con la propaganda nazi transmitiéndose en sus hogares. Estas radios estaban hechas para llegar a la mayor cantidad de gente posible, y como las estaciones extranjeras estaban prohibidas, los alemanes no tenían otra opción que escuchar la voz del Führer o las transmisiones aprobadas por el Estado. Los discursos de Hitler, llenos de orgullo nacional y promesas de grandeza, se repetían una y otra vez. Goebbels se aseguró de que la gente escuchara constantemente los mismos mensajes. Hitler era su líder, los judíos eran el enemigo y Alemania estaba destinada a la gloria. El cine también se transformó en una poderosa herramienta de propaganda. Goebbels entendía el impacto emocional que las películas podían tener en la gente y lo aprovechó al máximo. Películas como El triunfo de la voluntad glorificaban al partido nazi, haciendo que Hitler pareciera una figura divina que conducía a Alemania hacia un futuro brillante. Otras películas, como El judío eterno y Jud Sus, retrataban a los judíos como peligrosos, poco confiables e inhumanos. Estas películas estaban diseñadas para difundir el odio, haciendo más fácil para los alemanes aceptar las políticas raciales que se estaban desarrollando a su alrededor. Incluso la literatura no se salvó de la maquinaria propagandística nazi. Los libros que contradecían o criticaban la ideología nazi fueron prohibidos y muchos fueron quemados públicamente en enormes manifestaciones. Las infames quemas de libros de 1933 vieron como miles de obras de autores judíos, comunistas o de izquierda se reducían a cenizas. Escritores como Thomas Mann y Erich Maria Remarque vieron sus obras tachadas de anti-alemanas. En su lugar, la literatura aprobada por los nazis tomó el control. Se trataba de controlar lo que la gente leía y, por extensión, cómo pensaba. La propaganda del régimen nazi no se limitaba a los adultos. Empezaba a moldear las mentes desde temprano, apuntando a los niños a través de las escuelas y organizaciones juveniles. Hitler sabía que si podía moldear a la futura generación desde una edad temprana, la lealtad al régimen se volvería una segunda naturaleza. El sistema educativo fue completamente reformado para promover los ideales nazis. Los maestros estaban obligados a unirse a la Liga Nacional Socialista de Maestros y cualquier educador que no abrazara por completo la agenda nazi era removido de su cargo. En las aulas de toda Alemania, los libros de texto fueron reescritos para incluir la ideología nazi. Las lecciones de historia fueron distorsionadas para glorificar el militarismo alemán y el liderazgo de Hitler. Las clases de ciencias incluían lecciones sobre la pureza racial, enseñando a los niños que los arios eran superiores a otras razas. Incluso los problemas matemáticos incorporaban propaganda, pidiendo a los estudiantes que calcularan el costo de cuidar a personas con discapacidades o judíos, reforzando sutilmente la idea de que eran una carga para la sociedad. Pero la influencia de la propaganda nazi no se detenía cuando sonaba la campana de la escuela. Fuera de la escuela, los niños estaban obligados a unirse a organizaciones juveniles como las Juventudes Hitlerianas para los niños y la Liga de Muchachas Alemanas para las niñas. La membresía en estos grupos se volvió obligatoria en 1936. Las Juventudes Hitlerianas transformaban a los niños en soldados leales en formación, enfatizando la forma física, la disciplina y la lealtad inquebrantable al Führer. Los niños participaban en ejercicios de estilo militar, aprendiendo a manejar armas y preparándose para el servicio futuro en la maquinaria de guerra nazi. Se les enseñaba que servir a Hitler era su más alto deber. La Liga de Muchachas Alemanas, por otro lado, se centraba en preparar a las niñas para sus futuros roles como madres y cuidadoras. Se les enseñaba la importancia de la pureza racial,
y se las entrenaba para convertirse en esposas y madres leales que criarían a la próxima generación de niños arios. Así como las juventudes hitlerianas moldeaban a los niños en futuros soldados, la Liga moldeaba a las niñas en la imagen ideal de la mujer nazi, obediente, leal y dedicada a la causa nazi. Estas organizaciones juveniles eran más que simples actividades extracurriculares. Eran cruciales para el objetivo del régimen nazi de control total. Separaban a los niños de sus familias, alentándolos a colocar la lealtad a Hitler por encima de todo, incluso si les enseñaba a denunciar a sus propios padres si decían algo en contra del gobierno. En muchos sentidos, las juventudes hitlerianas y la Liga de Muchachas Alemanas sirvieron para cortar el lazo entre padre e hijo, reemplazándolo con un vínculo entre el niño y el Führer. A través de estos programas, el régimen nazi quería asegurar el futuro al garantizar que la próxima generación creciera completamente adoctrinada. Hitler dijo famosamente: «Aquel que posee a la juventud gana el futuro». Al controlar cada aspecto de la vida de un niño, desde la educación hasta las actividades extracurriculares, los nazis lograron crear una generación completamente leal a sus ideales. No había escapatoria de la propaganda nazi. Goebbels se aseguró de que la versión del régimen de la realidad fuera la única que los alemanes pudieran ver o escuchar. Con el tiempo, muchos alemanes llegaron a creer en la narrativa, no porque tuvieran una opción, sino porque era todo lo que conocían. La combinación de la exposición constante, el miedo al castigo y la manipulación de los hechos convirtió a la propaganda nazi en una de las herramientas de control más efectivas de la historia. Las cadenas legales de la exclusión, como las leyes de Nuremberg, destruyeron los derechos en la Alemania nazi. A medida que Hitler consolidaba su poder en la década de 1930, los nazis comenzaron a convertir su ideología racista y antisemita en ley, reformando la sociedad alemana mediante una serie de medidas legales que se dirigían a los judíos y otros grupos marginados. Uno de los conjuntos de leyes más significativos promulgados durante este periodo fueron las leyes de Nuremberg, introducidas en 1935. Estas leyes despojaron a los judíos de su ciudadanía y los expulsaron sistemáticamente de la vida pública alemana, sentando las bases para los horrores que seguirían en los años venideros. Las leyes de Nuremberg marcaron una etapa crucial en la persecución legal de los judíos por parte de los nazis, pero formaban parte de un patrón más amplio de restricciones cada vez mayores. Para Hitler, utilizar el sistema legal para imponer políticas racistas era esencial para crear la sociedad racialmente pura que él imaginaba. A través de marcos legales, los nazis hacían que su discriminación pareciera justificada, convirtiendo la opresión sistemática en una cuestión de ley y orden. Las leyes de Nuremberg se anunciaron oficialmente el 15 de septiembre de 1935, durante la manifestación anual del partido nazi en la ciudad de Nuremberg. Estas leyes tenían dos componentes principales: la Ley de Ciudadanía del Reich y la Ley para la Protección de la Sangre Alemana y del Honor Alemán. Juntas, trabajaron para despojar a los judíos de sus derechos legales y segregarlos del resto de la sociedad. La Ley de Ciudadanía del Reich declaraba que solo aquellos de sangre alemana o relacionada podían ser ciudadanos del Reich. Los judíos fueron reclasificados como simples súbditos del Estado, lo que significaba que perdían el derecho a votar, ocupar cargos públicos o disfrutar de las mismas protecciones legales que otros alemanes. Esta exclusión fue más que una simple pérdida de voz política. Señalaba que los judíos ya no tenían un lugar en la sociedad en la que habían vivido durante siglos. Al eliminar su ciudadanía, los nazis rompieron el vínculo entre los judíos y la nación alemana, transformándolos en extraños en su propia patria. La segunda ley, la Ley para la Protección de la Sangre Alemana y del Honor Alemán, se centraba en prevenir la mezcla racial. Prohibía los matrimonios y las relaciones sexuales entre judíos y alemanes no judíos. Los judíos también tenían prohibido emplear a mujeres jóvenes no judías en sus hogares, en otro esfuerzo por aislarlos social y económicamente. La obsesión nazi con la pureza racial iba más allá de los derechos políticos. Se extendía a los aspectos más personales de la vida, ya que el Estado ahora controlaba quién podía casarse con quién. Las leyes de Nuremberg
también introdujeron una jerarquía racial que clasificaba a las personas según su ascendencia. Los nazis crearon gráficos raciales detallados para determinar quién era considerado judío, basándose en el número de abuelos judíos que una persona tenía. Las personas con 3 o 4 abuelos judíos fueron clasificadas como judíos completos, mientras que aquellas con menos fueron consideradas Mischlinge o individuos de raza mixta. Estas distinciones se volvieron importantes a medida que los nazis expandían sus políticas raciales, determinando quién podía seguir participando en la sociedad y quién enfrentaría una creciente persecución. La implementación legal de estas políticas discriminatorias proporcionó un marco que permitió a los nazis convertir lo que habían sido actos informales de antisemitismo en política oficial del gobierno. Al codificar el racismo en la ley, los nazis facilitaron que los alemanes comunes justificaran o ignoraran la exclusión de sus vecinos judíos. La discriminación ya no era una cuestión de opinión personal, era la ley del país. Además de las leyes de Nuremberg, los nazis implementaron una serie de otras medidas legales destinadas a eliminar a los judíos de la vida pública. Las empresas de propiedad judía fueron tomadas por no judíos en un proceso conocido como arianización. Los profesionales judíos, como médicos, abogados y maestros, tenían prohibido trabajar con clientes o estudiantes no judíos, lo que hacía casi imposible que muchas familias judías ganaran un sustento. Los niños judíos fueron expulsados de las escuelas públicas y los maestros judíos fueron despedidos de sus trabajos. La exclusión de los judíos fue completa, tocando todos los aspectos de sus vidas. A medida que los judíos eran cada vez más expulsados de la economía y las instituciones públicas, también enfrentaron aislamiento social. El gobierno nazi alentó a los alemanes no judíos a cortar lazos con sus amigos y vecinos judíos. Los carteles y la propaganda reforzaban la idea de que asociarse con los judíos era peligroso y antipatriótico. Este aislamiento social facilitó que el régimen introdujera más medidas opresivas sin enfrentar una resistencia significativa por parte del público. Las leyes de Nuremberg no solo afectaron a los judíos. Otros grupos que los nazis consideraban indeseables también fueron objeto de restricciones legales similares. Los pueblos romaní y sinti, a menudo llamados gitanos, fueron sometidos a las mismas clasificaciones raciales que los judíos y gradualmente fueron excluidos de la vida pública. El régimen nazi veía a estos grupos como racialmente inferiores y peligrosos para la pureza de la raza aria. Con frecuencia eran arrestados, confinados en campos o deportados. Los homosexuales fueron otro grupo que enfrentó una creciente persecución bajo la ley nazi. El régimen veía la homosexualidad como una amenaza para la fortaleza y la pureza del pueblo alemán, y en 1935 los nazis reforzaron el párrafo 175 del Código Penal alemán para aumentar las penas por actos homosexuales. Miles de hombres homosexuales fueron arrestados, encarcelados y enviados a campos de concentración, donde enfrentaron condiciones brutales y, a menudo, fueron sometidos a crueles experimentos médicos. A través de estos marcos legales, los nazis crearon una sociedad en la que grupos enteros de personas fueron gradualmente borrados de la vida pública. Los ciudadanos judíos, en particular, se encontraron cada vez más marginados. Lo que comenzó con pequeñas restricciones, como la prohibición de ciertas profesiones, rápidamente se convirtió en un asalto legal a gran escala contra su existencia. Con el paso de los años, los judíos fueron confinados a guetos, se les prohibió viajar libremente y, finalmente, fueron deportados a campos de concentración. El proceso fue incremental pero implacable. Las medidas legales promulgadas por los nazis crearon una atmósfera en la que los judíos fueron despojados de su humanidad antes de ser despojados de sus vidas. Las leyes convirtieron a los judíos en forasteros, los convirtieron en objetivos y allanaron el camino para las políticas genocidas del Holocausto. Para cuando el mundo se dio cuenta de la magnitud de las atrocidades nazis, el marco legal que lo había hecho posible ya estaba bien establecido. Para los ciudadanos judíos y otros grupos marginados, la supervivencia en la Alemania nazi se volvió casi imposible. El sistema legal, que una vez proporcionaba protección y justicia, se había convertido en una herramienta de opresión. Las leyes de Nuremberg fueron una parte crítica de esta transformación,
ya que remodelaron la sociedad alemana para alinearla con la ideología nazi y dejaron a los judíos y otras minorías vulnerables al peso total de la persecución sancionada por el Estado. La maquinaria de la opresión, trabajo forzado y explotación bajo el régimen nazi. A medida que la Alemania nazi expandía su control sobre Europa, el régimen dependía en gran medida del trabajo forzado y la despiadada explotación de los recursos de los territorios ocupados para mantener su maquinaria de guerra. Mientras el régimen nazi atacaba a su propia población, también atrajo a millones de personas de los territorios conquistados hacia un brutal sistema de trabajo forzado. Esta red de explotación ayudó a impulsar la economía alemana durante la guerra, proporcionando mano de obra y recursos a un país cada vez más agotado por sus campañas militares. Para aquellos obligados a trabajar, la vida se convirtió en una dura realidad de supervivencia frente al constante abuso, hambre y violencia. El trabajo forzado en la Alemania nazi no se limitó a los campos de concentración, aunque estos campos desempeñaron un papel central. Millones de prisioneros, incluidos judíos, personas romaníes, disidentes políticos y prisioneros de guerra, fueron obligados a trabajar en condiciones brutales. Estos prisioneros a menudo eran vistos como inútiles y muchos fueron trabajados hasta la muerte. Aunque los campos de concentración como Auschwitz y Dachau eran sitios de exterminio, también eran centros de trabajo forzado. Los prisioneros eran obligados a realizar agotadoras tareas físicas, a menudo con poca comida o descanso, y el trabajo en sí estaba diseñado para quebrar su espíritu. Las tareas variaban desde la construcción de carreteras y edificios hasta el trabajo en fábricas que producían bienes para el esfuerzo de guerra nazi. Sin embargo, el alcance del trabajo forzado se extendió mucho más allá de los campos de concentración. Los nazis explotaron a millones de personas de los territorios ocupados, trasladándolos por la fuerza para trabajar en Alemania. Estos trabajadores, a menudo llamados trabajadores extranjeros, fueron traídos de países como Polonia, Francia, Ucrania y la Unión Soviética. En muchos casos, familias enteras fueron separadas, ya que hombres, mujeres e incluso niños fueron sacados de sus hogares y enviados a trabajar en las fábricas, granjas y minas de Alemania. Las condiciones que enfrentaban a menudo eran horrendas. Vivían en barracones abarrotados, recibían raciones miserables y eran sometidos a un trato brutal por parte de sus supervisores. La explotación de los territorios ocupados no se limitó a la mano de obra. El régimen nazi también drenó estas regiones de sus recursos naturales para alimentar la maquinaria de guerra alemana. Alimentos, carbón, petróleo y materias primas fueron confiscados de los países bajo control nazi. En lugares como Ucrania, que alguna vez fue conocida como el granero de Europa, el régimen nazi requisó vastas cantidades de grano y ganado, lo que llevó a la hambruna y el hambre generalizados entre la población local. Las personas en los territorios ocupados a menudo se encontraban sin suficiente comida para sobrevivir, mientras que los recursos de los que alguna vez dependieron eran enviados a Alemania para mantener el esfuerzo bélico. Este proceso de explotación económica fue fríamente calculado. Los planificadores nazis creían que el pueblo alemán merecía los recursos de otras naciones, particularmente de aquellas que consideraban racialmente inferiores, como los eslavos de Europa del Este. El concepto de Lebensraum o espacio vital jugó un papel clave en esta ideología. Hitler imaginaba un vasto imperio alemán que se extendía por Europa del Este, donde los colonos alemanes vivirían de la tierra mientras las poblaciones nativas eran esclavizadas o exterminadas. El régimen nazi veía a las personas de estas tierras ocupadas como poco más que herramientas para ser usadas como mano de obra o recursos. La dependencia del régimen del trabajo forzado solo aumentó a medida que la guerra se prolongaba. A medida que más hombres alemanes eran reclutados para el ejército y enviados al frente, la economía nazi se volvió cada vez más dependiente de la mano de obra extranjera. Para 1944, casi una cuarta parte de la fuerza laboral alemana estaba compuesta por trabajadores extranjeros, muchos de los cuales habían sido llevados a Alemania contra su voluntad. Esto incluía a millones de prisioneros de guerra de la Unión Soviética y otras naciones. Estos prisioneros de guerra a menudo eran tratados peor que otros trabajadores forzados, ya que la ideología nazi
veía a los eslavos como racialmente inferiores. Muchos prisioneros de guerra soviéticos fueron deliberadamente sometidos a hambre, golpes y trabajos forzados hasta la muerte, en algunas de las condiciones más horribles de la guerra. Los nazis también se beneficiaron directamente de la explotación laboral a través de asociaciones con empresas alemanas. Grandes compañías, algunas de las cuales todavía existen hoy en día, se beneficiaron del trabajo forzado proporcionado por el régimen nazi. Estas empresas utilizaron prisioneros de campos de concentración y trabajadores extranjeros para producir desde armas y maquinaria hasta bienes de uso cotidiano. Las SS, que dirigían los campos de concentración, incluso alquilaban prisioneros a las empresas, cobrando tarifas a las compañías por su uso. Esto creó un horrible sistema en el que los seres humanos eran tratados como mercancías para ser compradas y vendidas, y su valor se reducía a la cantidad de trabajo que podían proporcionar antes de morir por agotamiento o desnutrición. Uno de los ejemplos más renombrados de trabajo forzado fue la construcción de los cohetes UP-2, que formaban parte del programa de armas avanzadas de los nazis. El programa de los cohetes Quinte II fue dirigido por el científico alemán Werner von Braun, quien más tarde se convertiría en una figura clave en el programa espacial de los Estados Unidos. Los cohetes fueron ensamblados utilizando mano de obra forzada de prisioneros de campos de concentración. El campo de concentración de Mittelbau-Dora, donde se llevó a cabo gran parte de la producción de cohetes, era un entorno de pesadilla en el que los prisioneros trabajaban bajo tierra en túneles durante largas horas con poca comida o descanso. Miles de prisioneros murieron durante la construcción de estos cohetes, ya sea por las brutales condiciones o por ejecuciones directas llevadas a cabo por las SS. La explotación laboral también se extendió a los guetos judíos en los territorios ocupados. En guetos como los de Varsovia y Lodz, hombres y mujeres judíos fueron obligados a trabajar en fábricas que producían bienes para el esfuerzo de guerra alemán. Aunque las condiciones en los guetos eran ligeramente mejores que en los campos de concentración, el trabajo seguía siendo agotador y la comida escasa. Muchos de los bienes producidos en estos guetos terminaban en manos de los civiles alemanes, permitiéndoles continuar con sus vidas normales mientras la guerra se desarrollaba. Las políticas económicas de los nazis aseguraron que, mientras los alemanes estuvieran bien alimentados y tuvieran acceso a bienes necesarios, aquellos en los guetos y campos de trabajo estuvieran al borde de la inanición. A medida que la guerra avanzaba y la situación de Alemania se volvía más desesperada, la explotación laboral se volvió aún más severa. En 1942, los funcionarios nazis lanzaron la llamada política de guerra total, que tenía como objetivo movilizar todos los recursos y personas disponibles para el esfuerzo bélico. Bajo esta política, más trabajadores forzados fueron llevados a Alemania y las condiciones para aquellos que ya estaban en los campos y fábricas empeoraron. Las SS intensificaron sus esfuerzos para extraer tanto trabajo como fuera posible de los prisioneros, a menudo llevándolos a la muerte. En los últimos años de la guerra, la economía de Alemania dependía casi por completo de la explotación de millones de trabajadores esclavizados. Para los millones de personas forzadas a trabajar, la supervivencia era una lucha diaria. Muchos murieron debido a las brutales condiciones, mientras que otros perecieron como parte de la campaña genocida más amplia de los nazis. Al final, la maquinaria de guerra nazi dependía de esta maquinaria de opresión para mantenerse en marcha, alimentándose del sufrimiento de millones hasta su colapso final en 1945. La comida como arma, la lucha por la supervivencia. Durante el racionamiento en tiempos de guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, la comida se convirtió en una de las armas más poderosas utilizadas por el régimen nazi. Con los recursos estirados al máximo por las demandas de la guerra, la escasez se convirtió en una dura realidad tanto para civiles como para soldados. El hambre era una herramienta de control. Los nazis usaron el racionamiento, la hambruna y la distribución de alimentos para afirmar su poder sobre la población alemana y los territorios ocupados. Para millones, la supervivencia se convirtió en una lucha diaria a medida que los suministros de alimentos disminuían y el acceso a las necesidades básicas se volvía cada vez más difícil. El racionamiento durante la guerra
comenzó poco después de que Alemania invadiera Polonia en 1939. El gobierno emitió tarjetas de racionamiento para cada ciudadano, dictando cuánta comida podía comprar cada persona. Estas tarjetas cubrían productos como pan, carne, mantequilla e incluso jabón, asegurando que el Estado controlara todos los aspectos de la vida diaria. La cantidad de comida asignada dependía del papel de la persona en la sociedad. Los trabajadores pesados, los soldados y aquellos esenciales para el esfuerzo bélico recibían mayores raciones, mientras que las mujeres, los niños y los ancianos recibían menos. Este sistema creó una jerarquía donde aquellos considerados más valiosos para el régimen estaban mejor alimentados, mientras que otros debían conformarse con las porciones limitadas que se les otorgaban. El sistema de racionamiento ataba el acceso a los alimentos a la lealtad hacia la causa nazi. Cumplir con las expectativas del Estado a menudo determinaba si una familia podía comer lo suficiente para sobrevivir. En los territorios ocupados la situación era aún peor. Los nazis confiscaban grandes cantidades de alimentos de los países bajo su control para alimentar a los civiles y soldados alemanes. Regiones como Ucrania, que una vez fue un importante proveedor de grano, fueron despojadas de sus recursos, lo que llevó a la hambruna masiva. Solo en Ucrania, se estima que 4 millones de personas murieron de hambre durante la ocupación alemana. Se usaron tácticas similares en Polonia y la Unión Soviética, donde la escasez de alimentos paralizó a la población local. Dentro de Alemania, a medida que la guerra avanzaba, las carencias alimentarias empeoraron. Surgieron mercados negros como una forma para que las personas encontraran lo que necesitaban, pero no podían obtener de manera legal. Productos como el azúcar, la mantequilla y la carne a menudo no estaban disponibles a través de los canales oficiales, y aquellos que podían permitírselo recurrían a los mercados clandestinos. Los precios eran altísimos y muchas familias no podían permitirse los costos inflados. Para aquellos lo suficientemente desesperados como para comerciar en el mercado negro, siempre existía el riesgo de ser descubiertos. La Gestapo y las autoridades locales reprimían el comercio ilegal y el castigo para quienes participaban podía ser severo. El costo psicológico de la escasez de alimentos era enorme. Las familias luchaban por poner comida en la mesa y, para muchos, comer se convirtió en un recordatorio diario de lo difícil que era la supervivencia. Las madres estiraban las raciones limitadas, usando agua o ingredientes de relleno para hacer que las comidas duraran más. Los libros de cocina de la época ofrecían recetas que usaban ingredientes sustitutos como cebada, bellotas o incluso corteza de árbol. La carne se convirtió en un lujo raro y hasta las verduras eran difíciles de conseguir. Para los niños, la falta de nutrición provocó problemas de salud generalizados como el retraso en el crecimiento, debilidad y una mayor vulnerabilidad a las enfermedades. La carga de alimentar a una familia durante la guerra recaía principalmente sobre las mujeres. Con los hombres luchando en el frente, las madres y abuelas tenían que navegar por el sistema de racionamiento, esperar en largas filas para conseguir comida y encontrar formas de hacer que los suministros limitados duraran. Muchas pasaban horas tratando de asegurar lo básico y la preocupación constante de cómo alimentar a sus hijos pesaba sobre ellas. El hambre también era una fuente diaria de ansiedad y estrés, agravada por el miedo siempre presente al castigo por salirse del sistema de racionamiento. En los territorios ocupados, el uso del hambre para debilitar y controlar a poblaciones enteras era aún más brutal. Los guetos judíos en ciudades como Varsovia y Lodz fueron deliberadamente llevados a la inanición como parte de la estrategia más amplia de exterminio de los nazis. En el gueto de Varsovia, donde más de 400.000 personas judías estaban confinadas, la ración diaria equivalía a aproximadamente 184 calorías por persona, muy por debajo de lo necesario para la supervivencia básica. El hambre reclamó la vida de miles antes de que comenzara siquiera la deportación a los campos de concentración. Los nazis usaron el hambre como un arma para quebrar la resistencia y asegurarse de que la población estuviera demasiado débil para luchar. Dentro de Alemania, la comida se convirtió en una herramienta para hacer cumplir la obediencia. La propaganda enfatizaba que sacrificar comida por el esfuerzo de guerra era un deber patriótico. Lemas como armas antes que mantequilla
alentaban a los ciudadanos a priorizar el éxito militar sobre la comodidad personal. Aquellos que se quejaban del racionamiento o de la escasez de alimentos corrían el riesgo de ser denunciados a las autoridades. Las quejas se consideraban antipatrióticas y cualquiera que expresara insatisfacción podía ser acusado de socavar el esfuerzo bélico. Incluso cuando las raciones se agotaban, el régimen intentaba mantener la ilusión de que el gobierno nazi aún podía proveer para su pueblo, aunque los suministros de alimentos estuvieran agotándose. El impacto de la escasez de alimentos iba mucho más allá del hambre física que causaba. Las personas que una vez compartían comida en tiempos de necesidad se volvieron unas contra otras, temiendo acusaciones de acaparamiento o comercio en el mercado negro. Hacer fila durante horas, con la esperanza de que no se acabara el pan en la tienda, se convirtió en una lucha diaria. Las familias que una vez se enorgullecían de su autosuficiencia, ahora dependían de las migajas que el Estado les proporcionaba, erosionando su sentido de control sobre sus propias vidas. Para 1944, cuando Alemania enfrentaba cada vez más reveses militares, los niveles de racionamiento cayeron aún más. Ciudades como Berlín, que habían sido fuertemente bombardeadas por los aliados, vieron cortadas sus líneas de suministro. La gente se vio obligada a buscar entre los escombros de edificios bombardeados, buscando cualquier cosa que pudiera ser comida. Surgieron jardines urbanos en cráteres de bombas y lotes abandonados, mientras la gente intentaba cultivar su propio alimento en medio de la devastación. El colapso del sistema de racionamiento dejó a muchos alemanes luchando por sobrevivir en los últimos meses de la guerra. Pureza racial, la siniestra doctrina detrás de la eugenesia nazi. El enfoque de la Alemania nazi en la pureza racial se convirtió en una de las políticas más aterradoras del régimen, la eugenesia. Adolf Hitler y su régimen creían que la raza aria era superior y pretendían eliminar a aquellos que consideraban genéticamente inferiores. Para lograr esta visión, los nazis implementaron políticas que incluían esterilizaciones forzadas, el asesinato sistemático de individuos discapacitados a través del programa de eutanasia T4 y la deshumanización generalizada de personas en función de sus características genéticas. El concepto de eugenesia, que busca mejorar la calidad genética de una población, ya estaba presente en muchos países occidentales, incluidos los Estados Unidos, antes de que los nazis tomaran el poder. Sin embargo, en la Alemania nazi, la eugenesia se convirtió en una política estatal letal. La visión de Hitler de una sociedad racialmente pura de arios impulsó al régimen a eliminar a cualquiera que consideraran una amenaza para la salud genética de la nación. En lugar de mejorar la sociedad, el programa de eugenesia nazi buscaba purgarla de aquellos considerados no aptos para vivir. Uno de los primeros pasos en esta campaña fue la promulgación, en 1933, de la Ley para la Prevención de la Descendencia con Enfermedades Hereditarias. Esta ley permitió al Estado esterilizar forzosamente a cualquiera que fuera considerado genéticamente no apto para reproducirse. Los objetivos incluían personas con enfermedades mentales, discapacidades físicas, epilepsia, alcoholismo y otras condiciones que los nazis veían como defectos hereditarios. Para cuando el régimen nazi cayó, alrededor de 400.000 personas habían sido esterilizadas por la fuerza bajo esta ley. Muchas víctimas no tenían ningún recurso legal y los profesionales médicos, siguiendo la ideología nazi, se convirtieron en cómplices de estas prácticas. La esterilización fue solo el comienzo. Para aquellos considerados demasiado no aptos para vivir, los nazis lanzaron el programa de eutanasia T4 en 1939. Este programa tenía como objetivo a individuos con discapacidades físicas o mentales, condiciones psiquiátricas o enfermedades crónicas. Los nazis intentaron justificar el programa como una forma de misericordia, sugiriendo que los discapacitados eran una carga para sus familias y la sociedad. En realidad, el T4 era un esfuerzo sistemático para exterminar a aquellos que los nazis creían que debilitaban la fuerza genética de la raza alemana. El programa T4 comenzó con el asesinato de niños discapacitados que fueron sacados de hospitales e instituciones y enviados a centros especiales de exterminio. Allí,
fueron envenenados, dejados morir de hambre o se les administraron inyecciones letales. A medida que el programa se expandió, también se dirigió a adultos con discapacidades. Los pacientes en hospitales psiquiátricos e instituciones de atención fueron transferidos a estos centros, donde fueron asesinados en cámaras de gas disfrazadas de duchas. Entre 1939 y 1941, aproximadamente 70.000 personas discapacitadas fueron asesinadas como parte del programa T4. Las operaciones del programa eran burocráticas. Doctores, enfermeras y administradores de hospitales eran los encargados de identificar a los individuos para la eutanasia y enviarlos a ser asesinados. Los certificados de defunción eran rutinariamente falsificados para ocultar la verdadera causa de muerte, citando a menudo causas naturales o enfermedades repentinas. A las familias se les proporcionaban explicaciones vagas y, en muchos casos, no sabían lo que había sucedido con sus seres queridos hasta mucho después. A pesar del control del régimen nazi sobre la información, la oposición pública al programa T4 comenzó a crecer en 1941. Algunas familias de las víctimas, así como líderes religiosos, alzaron sus voces en contra de los asesinatos masivos de discapacitados. Uno de los críticos más vocales fue el obispo católico Clemens von Galen, quien condenó el programa en una serie de sermones, calificándolo de inmoral y una violación de la dignidad humana. Sus protestas, junto con el creciente malestar entre el público en general, obligaron a Hitler a poner fin oficialmente al programa T4 en agosto de 1941. Sin embargo, los asesinatos continuaron en secreto durante el resto de la guerra. Para 1945, se estima que unas 300.000 personas discapacitadas fueron asesinadas a través de programas de eutanasia tanto formales como no oficiales. Las implicaciones de estas políticas fueron de gran alcance. El régimen nazi convirtió la medicina en una herramienta de asesinato patrocinado por el Estado. Los médicos, que alguna vez juraron preservar la vida, se convirtieron en participantes de una campaña de genocidio, traicionando los fundamentos éticos de su profesión. El lenguaje de la eugenesia proporcionó una apariencia de legitimidad científica a las acciones del régimen, permitiéndoles presentar el exterminio de los discapacitados como una medida necesaria para la salud de la nación. Muchos de los profesionales médicos que participaron en el programa T4 y en las esterilizaciones forzadas nunca fueron responsabilizados por sus acciones. Después de la guerra, algunos incluso volvieron a ejercer la medicina, habiendo escapado de la justicia por su participación en asesinatos masivos. Las víctimas de estas políticas fueron despojadas de su dignidad, sus derechos y, finalmente, de sus vidas. La búsqueda nazi de la pureza racial, impulsada por la pseudociencia y la ideología ciega, destruyó familias y comunidades en toda Alemania y los territorios ocupados. La noche de los cristales rotos, Kristallnacht y la escalada del terror patrocinado por el Estado. En la noche del 9 de noviembre de 1938, y continuando hasta el día siguiente, negocios, sinagogas y hogares judíos fueron destruidos en toda Alemania y Austria. Fue un ataque cuidadosamente planificado, respaldado por el gobierno, que llevó las políticas antijudías de la discriminación legal a la violencia abierta. Después de Kristallnacht, las comunidades judías se dieron cuenta de que ya no eran solo el blanco de las leyes. Ahora estaban bajo ataque físico, y el régimen nazi no se detendría ante nada para expulsarlos. El clima previo a Kristallnacht había estado gestándose durante años. Desde que los nazis tomaron el poder, intensificaron las políticas antisemitas. Los judíos fueron despojados de sus derechos mediante leyes como las leyes de Nuremberg, y fueron cada vez más aislados de la sociedad alemana. Hasta Kristallnacht, la persecución se había llevado a cabo mediante medidas legales, documentos, regulaciones y propaganda. La violencia que estalló esa noche de noviembre mostró al mundo que los nazis estaban listos para ir más allá, convirtiendo sus palabras y leyes en destrucción y terror. El detonante de Kristallnacht fue el asesinato de un diplomático alemán, Ernst von Rath, por un joven judío de 17 años llamado Herschel Greenspan en París. Los padres de Greenspan habían sido atrapados en una deportación masiva de judíos polacos desde Alemania solo semanas antes, y él actuó por desesperación y rabia.
Los nazis aprovecharon este evento para desatar una violencia generalizada sobre la población judía. El ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, orquestó el pogromo, presentándolo como un estallido espontáneo de indignación alemana. Sin embargo, la violencia estaba lejos de ser espontánea. A las tropas de asalto de la SA, oficiales de las SS y funcionarios nazis, se les ordenó llevar a cabo los ataques. En la noche del 9 de noviembre, las fuerzas nazis asaltaron ciudades y pueblos, rompiendo las ventanas de los negocios judíos y saqueando su contenido. Los cristales rotos que cubrieron las calles dieron nombre a la noche, Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Alrededor de 7.500 negocios judíos fueron dañados o completamente destruidos. Las sinagogas fueron incendiadas, con más de 1.400 quemadas. Rollos sagrados, libros y artefactos religiosos fueron destruidos, y a los bomberos se les instruyó que dejaran arder las sinagogas a menos que los edificios no judíos estuvieran en peligro. La violencia no se limitó a los daños materiales. Los hombres judíos fueron golpeados en las calles y arrastrados de sus hogares. Casi 30.000 hombres judíos fueron arrestados y enviados a campos de concentración como Dachau, Buchenwald y Sachsenhausen. Muchos fueron brutalmente maltratados en los campos y cientos murieron debido a las duras condiciones. Las familias judías quedaron devastadas, con sus hogares destruidos, sus seres queridos encarcelados y su seguridad desaparecida. Kristallnacht marcó un cambio importante en la estrategia nazi. Antes de esto, los judíos habían sido marginados y excluidos a través de leyes y presión social. Después de Kristallnacht, fueron abiertamente atacados con violencia. La vida para las comunidades judías, que ya era difícil, se volvió casi imposible después de esta noche de terror. El miedo que se apoderó de estas comunidades fue abrumador, con familias inseguras de si sobrevivirían al próximo ataque. Las secuelas de la violencia solo profundizaron el sufrimiento de la comunidad judía. En lugar de compensar a los propietarios de negocios judíos por la destrucción de sus propiedades, el régimen nazi los multó por los daños. Se impuso una multa colectiva de 1.000 millones de marcos del Reich a la comunidad judía por el asesinato de Bomrad. Además, se prohibió a los judíos cobrar los seguros por los daños a sus propiedades. Los nazis usaron la destrucción de Kristallnacht como una forma de arruinar económicamente a las familias judías, dejándolas sin nada. Durante años, la propaganda nazi había estado preparando el terreno para esta escalada violenta. Joseph Goebbels y la maquinaria propagandística nazi trabajaron incansablemente para difundir el odio contra los judíos. Goebbels había perfeccionado el arte de manipular la opinión pública, haciendo que pareciera que los judíos eran responsables de todos los problemas de Alemania. Periódicos como Der Stürmer publicaban caricaturas y artículos antisemitas, retratando a los judíos como figuras peligrosas y subhumanas que amenazaban el futuro de Alemania. Esta propaganda hizo que muchos alemanes justificaran o miraran hacia otro lado cuando estalló la violencia de Kristallnacht. Kristallnacht también fue una prueba para el régimen nazi. Estaban observando cómo reaccionaría el mundo ante una violencia tan flagrante. Aunque hubo cierta indignación internacional, especialmente de países como Estados Unidos y el Reino Unido, la respuesta general fue tenue. La falta de consecuencias serias o represalias de la comunidad internacional dio más confianza a los nazis. Se dieron cuenta de que podían intensificar su persecución de los judíos sin enfrentar repercusiones significativas de otras naciones. Dentro de Alemania, la reacción fue mixta. Algunos alemanes, ya influenciados por años de propaganda antijudía, apoyaron o participaron en los ataques. Otros quedaron horrorizados, pero se sintieron impotentes para detener la violencia, temiendo a la Gestapo y a otras autoridades nazis. Para la comunidad judía, Kristallnacht señaló el comienzo de un periodo aún más oscuro. Muchos judíos ya estaban intentando huir de Alemania a medida que los nazis estrechaban su control, pero después de Kristallnacht, la necesidad de escapar se volvió más urgente. Desafortunadamente, para 1938, muchos países habían restringido severamente sus políticas de inmigración, lo que dificultaba que los judíos encontraran refugio. Miles de familias judías estaban desesperadas por salir, pero se encontraron atrapadas sin ningún lugar a donde ir. Kristallnacht
marcó un claro punto de inflexión en el camino de la Alemania nazi hacia el Holocausto. Fue una escalada flagrante de la discriminación legal a la violencia abierta y mostró a los líderes nazis que podían actuar con impunidad. Los cristales rotos, las sinagogas en llamas y los arrestos brutales presagiaban las atrocidades aún mayores que estaban por venir. Los eventos de Kristallnacht sentaron las bases para la solución final, en la que los nazis comenzarían su exterminio sistemático de millones de judíos durante el Holocausto. Los rebeldes silenciosos, resistencia y supervivencia contra la opresión nazi. Frente a la opresión nazi, hubo quienes se negaron a guardar silencio. La resistencia adoptó muchas formas, desde grupos organizados hasta actos individuales de desafío. Algunas personas lucharon con palabras, otras con sabotajes e incluso hubo quienes arriesgaron sus vidas para salvar a otros. Tanto dentro de la propia Alemania nazi como en los territorios ocupados, estos rebeldes, aunque a menudo pocos en número, desafiaron al brutal régimen de maneras que serían recordadas mucho después de que terminara la guerra. Los riesgos eran altos y las consecuencias de ser capturados eran severas, pero estos valientes hombres y mujeres se enfrentaron al régimen, demostrando que, incluso en los tiempos más oscuros, la resistencia era posible. En Alemania, uno de los movimientos de resistencia más famosos fue la Rosa Blanca, un pequeño grupo de estudiantes universitarios que lo arriesgó todo para difundir la verdad sobre el régimen nazi. Liderados por los hermanos Hans y Sophie Scholl, junto con algunos de sus amigos, la Rosa Blanca distribuyó panfletos que condenaban las atrocidades nazis y llamaban a los alemanes a levantarse contra la dictadura. Su mensaje era simple pero poderoso: la resistencia era un deber moral. Distribuyeron estos folletos en los campus universitarios, con la esperanza de inspirar a otros a unirse a su causa. Sin embargo, la Gestapo pronto los descubrió y, en febrero de 1943, Hans y Sophie fueron arrestados, juzgados y ejecutados en la guillotina. Su historia de coraje se convirtió en un símbolo de la juventud desafiante contra el totalitarismo, demostrando que, incluso en un régimen tan opresivo como la Alemania nazi, había quienes estaban dispuestos a hablar. Otro grupo que desafió el dominio nazi fueron los Piratas de Edelweiss. Formado principalmente por adolescentes de clase trabajadora, los piratas desafiaron a las juventudes hitlerianas, rechazando su control militarista e ideológico. Los piratas preferían la libertad, escuchaban música prohibida, organizaban excursiones y se aferraban a la idea de la individualidad, algo que los nazis buscaban aplastar. Pero los piratas de Edelweiss no se detuvieron en simplemente rechazar la cultura nazi. Tomaron acción directa contra el régimen, ayudando a desertores, distribuyendo panfletos antinazis e incluso saboteando los esfuerzos nazis. Para 1944, algunos grupos dentro de los piratas de Edelweiss estaban involucrados en resistencia armada, llevando a cabo actos de sabotaje y violencia contra funcionarios nazis. La respuesta nazi fue brutal. Muchos de los piratas fueron arrestados, torturados y ahorcados públicamente. A pesar del peligro, su desafío demostró que incluso los jóvenes estaban dispuestos a luchar contra un régimen que había intentado controlar cada aspecto de sus vidas. La resistencia no se limitó a los grupos civiles. Incluso dentro del ejército alemán hubo actos de desafío, siendo el más famoso el complot del 20 de julio de 1944, una conspiración para asesinar a Hitler y derrocar al gobierno nazi. El complot fue liderado por el coronel Klaus von Stauffenberg, un oficial de alto rango que se había desilusionado con el liderazgo de Hitler. El 20 de julio, Stauffenberg colocó una bomba en el cuartel general de Hitler, con la esperanza de matarlo y desencadenar un golpe militar. Sin embargo, la bomba no logró matar a Hitler y el plan rápidamente se desmoronó. Stauffenberg y muchos de los otros conspiradores fueron arrestados y ejecutados, pero el intento mostró que incluso dentro del ejército nazi había quienes creían que la única manera de salvar a Alemania era quitar a Hitler del poder. A nivel internacional, la resistencia contra los nazis fue feroz, especialmente en los países ocupados. Uno de los esfuerzos de resistencia más famosos tuvo lugar en Francia, donde la resistencia francesa luchó contra la ocupación alemana.
La resistencia estaba formada por diversos grupos, desde comunistas hasta nacionalistas, que compartían el objetivo común de expulsar a los nazis. Sabotearon líneas ferroviarias, destruyeron redes de comunicación alemanas y proporcionaron información a los aliados. Sus esfuerzos ayudaron a interrumpir las cadenas de suministro alemanas y dificultaron que los nazis mantuvieran el control sobre el país. Para el momento de los desembarcos del día D, en 1944, la resistencia francesa desempeñó un papel importante en la ayuda a la invasión aliada, utilizando tácticas de guerrilla para retrasar a las fuerzas alemanas y sabotear sus esfuerzos por reforzar sus posiciones. En Dinamarca, se realizó un enorme esfuerzo para salvar a la población judía del país de la deportación nazi. Cuando los nazis comenzaron a arrestar a los judíos daneses en 1943, los ciudadanos daneses actuaron de inmediato. En una de las operaciones de rescate más exitosas de la guerra, alrededor de 7.200 judíos daneses fueron llevados a salvo a la neutral Suecia. Pescadores, granjeros y personas comunes arriesgaron sus vidas para esconder a las familias judías y ayudarlas a salir del país bajo el amparo de la noche. El esfuerzo de rescate fue un éxito masivo y casi toda la población judía de Dinamarca fue salvada. La resistencia también tuvo lugar dentro de los propios campos de concentración, donde los nazis exterminaban a aquellos que consideraban enemigos. Uno de los actos de rebelión más dramáticos ocurrió en el campo de exterminio de Sobibor en 1943. Sobibor fue uno de los campos más mortíferos de los nazis, donde casi 250.000 personas judías fueron asesinadas. Sin embargo, en octubre de 1943, un grupo de prisioneros lanzó una audaz sublevación. Liderados por el prisionero de guerra soviético Alexander Pechersky, los prisioneros lograron matar a varios oficiales de las SS y cortar las cercas del campo. De los 600 prisioneros que participaron en la fuga, alrededor de 300 lograron escapar del campo, aunque muchos fueron recapturados o asesinados. A pesar de las grandes pérdidas, la sublevación de Sobibor sigue siendo una de las rebeliones más grandes y exitosas en un campo de exterminio nazi y obligó a los nazis a cerrar el campo poco después de la revuelta. Incluso en el infame campo de concentración de Auschwitz se llevaron a cabo esfuerzos de resistencia. En octubre de 1944, un grupo de prisioneros judíos que trabajaban en el Sonderkommando, las unidades forzadas a ayudar en la disposición de las víctimas de las cámaras de gas, protagonizó una sublevación. Utilizaron explosivos introducidos de contrabando en el campo por prisioneras que trabajaban en una fábrica de municiones cercana. Los prisioneros lograron volar uno de los crematorios antes de ser dominados por los guardias de las SS. Aunque la sublevación fue brutalmente aplastada, fue otro ejemplo de cómo, incluso en las condiciones más desesperadas, la gente luchó contra sus opresores. La resistencia contra los nazis tomó muchas formas, desde pequeños actos de desafío hasta sublevaciones organizadas, ya fueran adolescentes rechazando la ideología nazi, soldados conspirando para matar a Hitler o prisioneros rebelándose en los campos. El valor de quienes resistieron la opresión nazi no puede ser subestimado. A menudo eran pocos en número y sus acciones implicaban grandes riesgos personales, pero demostraron que, incluso frente a una crueldad inimaginable, el espíritu humano no podía ser completamente quebrantado. La caída del Reich, juicios de Nuremberg y las consecuencias de la Alemania nazi. En 1945, el Tercer Reich, que alguna vez pareció imparable, finalmente colapsó. Después de años de una brutal guerra, atrocidades nazis y el genocidio de millones de personas, los aliados finalmente se abrieron paso hacia el corazón de Alemania. A medida que las fuerzas aliadas liberaban campos de concentración y ciudades, descubrieron fosas comunes, hambruna y los restos de un sistema que había prosperado a base de terror y odio. Los últimos días de la Alemania nazi estuvieron llenos de caos y desesperación, mientras sus líderes intentaban escapar de la justicia que sabían que se acercaba. Adolf Hitler, el hombre responsable de llevar a Europa a la guerra, se quitó la vida el 30 de abril de 1945 en un búnker en Berlín. Las tropas soviéticas se acercaban
y Hitler sabía que el final estaba cerca. Su muerte marcó el fin del liderazgo nazi y el 7 de mayo de 1945 Alemania se rindió oficialmente. Lo que quedó fue un país destrozado, ciudades devastadas, millones de personas desplazadas y el legado aterrador del Holocausto. Con el fin de la guerra surgió la pregunta: ¿cómo podrían ser responsables aquellos que cometieron tales crímenes? La respuesta llegó con los juicios de Nuremberg, una serie de tribunales militares que llevaron a los principales líderes nazis ante la justicia. Comenzando en noviembre de 1945, los juicios se celebraron en Nuremberg, un lugar simbólico donde el partido nazi había celebrado sus grandes mítines. Ahora sería el lugar donde el mundo presenciaría el juicio de aquellos responsables del capítulo más oscuro de la historia moderna. Los juicios de Nuremberg fueron pioneros. Por primera vez se llevó a juicio a líderes políticos y militares de alto rango por crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra. 24 de los nazis de más alto rango fueron juzgados, incluidos Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, Rudolf Hess, el adjunto de Hitler, y Joachim von Ribbentrop, el ministro de Asuntos Exteriores nazi. Estos hombres fueron los que planearon y ejecutaron el Holocausto, la invasión de Europa y el asesinato sistemático de millones. Fueron acusados de crímenes contra la paz, crímenes de guerra y la matanza masiva de civiles. Durante los juicios, sobrevivientes de los campos de concentración testificaron sobre la crueldad inimaginable que habían soportado. Los documentos mostraban la planificación precisa de la solución final, el plan nazi para exterminar a la población judía de Europa. Lo que sorprendió a muchos fue la fría y burocrática manera en que estos líderes nazis hablaban de sus crímenes. No expresaban arrepentimiento ni horror. Al final, 12 de los principales nazis, incluido Göring, fueron condenados a muerte en la horca. Otros recibieron largas penas de prisión. Sin embargo, Göring logró evitar la horca tomando cianuro la noche antes de su ejecución programada. Aunque estas sentencias brindaron una medida de justicia, los juicios también plantearon preguntas difíciles. ¿Se podría hacer justicia realmente por los millones de vidas perdidas en el Holocausto? La magnitud de los crímenes era tan inmensa que ningún castigo podría compensar plenamente el sufrimiento infligido. Además de los juicios iniciales, hubo otros 13 juicios de Nuremberg, dirigidos a oficiales de las SS, médicos nazis que habían realizado experimentos humanos e industriales que habían utilizado mano de obra forzada de los campos de concentración. Más de 160 personas fueron acusadas en estos juicios posteriores. De esos, 24 fueron condenados a muerte y muchos otros recibieron sentencias de prisión. Sin embargo, algunos nazis de alto rango, como Adolf Eichmann, quien tuvo un papel importante en el Holocausto, lograron escapar de Alemania. Eichmann vivió escondido en Argentina hasta que fue capturado por agentes israelíes en 1960 y llevado a juicio. Otros, como Josef Mengele, el famoso médico de Auschwitz, escaparon de la justicia por completo y vivieron sus vidas en la clandestinidad. Estos casos dejaron una sensación amarga de que muchos de los peores criminales lograron evitar el castigo que merecían. Para Alemania, la caída del régimen nazi y los juicios trajeron otro desafío: cómo reconstruir el país. Alemania quedó en ruinas, tanto física como moralmente. Las ciudades alemanas habían sido bombardeadas hasta quedar reducidas a escombros. El proceso de reconstrucción de Alemania tomó décadas. Los aliados dividieron Alemania en zonas de ocupación y gran parte de la infraestructura del país tuvo que ser reconstruida desde cero.